nos lo hemos traído desde Nuevo León y bueno, de verdad que tiene un currículum bastante impresionante, mi querido Antonio. Sin embargo, cabe decir que actualmente dirige el fondo editorial de la Universidad de Nuevo León. Ya quien quiera googlear su currículum se va a aventar como un par de horas. Y bueno, también por supuesto Pamela Cedeño, que es una promotora cultural, una gran impulsora de la literatura infantil y juvenil, y que bueno, sucede que está aquí ahora en Guadalajara, ¿no? Pero ha hecho trabajo de promoción y difusión de la literatura infantil durante un largo rato. Y bueno, Hugo Ortiz, su servidor, que el día de hoy de veras recibe con mucho agrado a los compañeros de una publicación que hoy por hoy me parece que hacía mucha falta en el ámbito de lo editorial. Hacía mucha falta dado que se han inscrito ya diversas editoriales y han puesto énfasis y han volteado de manera muy insistente en la literatura infantil y juvenil. Y bueno, es un campo muy amplio, se han desarrollado diferentes ejercicios profesionales, los ilustradores se han desbocado de una manera impresionante, no se digan los escritores, están surgiendo ya algunos premios y haré un breve anuncio de casa. El Consejo Editorial tiene un certamen internacional de literatura infantil y juvenil, de la cual, bueno, ya un catálogo bastante nutrido, pues se empieza a reflejar en nuestras obras, ¿no? Algunos de ellos ya reseñados en esta revista y de verdad que me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañen y bueno, pues les cedo la voz. Antonio, gracias y a todos gracias por estar aquí. Sí, gracias, buenos días. Pues yo quisiera realmente iniciar agradeciendo a Hugo y al Fondo del Estado de México la invitación, porque bueno, nos conocimos hace unos par de meses en la Feria del Libro de Monterrey, donde la Universidad de Nuevo León suele tener un stand muy grande, tan grande como este, porque bueno, al ser de casa procuramos invertir casi todos nuestros recursos en esa feria y el resto de las ferias del país vamos pues con una buena representación, pero la verdad es que con otra perspectiva. Y para editoriales como la nuestra, en ferias tan grandes como estas, conseguir espacios para poder hablar de nuestro trabajo editorial es realmente difícil, porque como saben es la feria más grande de Latinoamérica y todo el mundo quiere presentar acá sus libros y bueno, es difícil, así que yo agradezco mucho el espacio. Y bueno, a Pamela y a Raquel, por supuesto, también agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación, que surgió hace ya algún par de semanas, sobre todo por el ímpetu y la emoción de Dalina Flores, que creo que también es lo que nos tiene a todos aquí reunidos, así como esta revista. Yo solamente quisiera darles un poco un contexto de qué es la editorial de la universidad y qué hacemos en el rubro de niños y cómo es que hemos terminado enlazándonos con Biblionautas, que es la asociación o el grupo literario, el movimiento literario que tiene la doctora Flores. La doctora Flores. Ay, suena bien bonito. Sí, ¿verdad? Así como Alberto lo está grabando y seguro la doctora Flores lo está viendo, se va a enojar con esto. Y bueno, la editorial de la universidad había estado publicando libros para niños de manera como muy aleatoria, en formatos como muy diversos, y cuando yo llegué a cargo de este programa me quedaba claro que teníamos que impulsar la literatura infantil y juvenil, y lo empezamos haciendo con una revisión de la colección infantil, y por ejemplo estos títulos que son los más recientes de este año muestran un poco cómo es esta revisión y qué es lo que buscan. Por un lado tenemos un título de Marinés Medero, una autora de la ciudad, una autora cubana que estuvo haciendo mucho de promoción de lectura y de formación de lectores en Monterrey allá por la década de los 70 y de los 80 del siglo pasado, y que es como realmente como nuestra imagen a seguir, nuestra verdadera como autora que abrió puertas de este tema en Monterrey. Y bueno, son ediciones muy bien ilustradas en un formato bastante portable y muy económico. Este, por ejemplo, es un libro de haikus sobre cada una de las estaciones del año. Esta ilustración es de Laura Marosio, y bueno, es un trabajo pues, muy delicado, muy sutil, muy bonito. ¿Por qué? Porque hemos procurado que cada una de las ediciones que tenemos sean no solamente buenos libros, sino que también estén muy bien ilustrados. ¿Y por qué? Porque yo no concibo el hecho de que los libros tengan que ser feos para que sean baratos.
Es decir, o que tienen que estar mal editados para que sean baratos o que tienen que tener un mal papel. Nosotros procuramos hacer lo mejor que podemos, apostando mucho por la ilustración. Luego estos libros se suben, en cuanto se acaba su tiraje, suben a una plataforma que se llama al repositorio institucional de la universidad, pero también a la página de la editorial universitaria y también a una aplicación que hemos desarrollado y que les comparto a todos, que se llama Unile. Es una aplicación, es una biblioteca digital que pueden bajar para quienes tengan sistema Android, y ahora en febrero lanzaremos ya la aplicación para iOS. ¿Lo dije bien? iOS. Y que bueno, tiene una biblioteca, estamos ahí configurando una biblioteca del estudiante universitario. Tenemos ahorita ya 50 títulos, más algunos que se van a ir sumando. La meta es llegar a febrero con al menos unos 70 para que la gente pueda descargar la aplicación y leer de manera gratuita libros bien editados, pero estos sí totalmente digitales. Y bueno, nuestro siguiente paso fue apoyar una publicación que se llama Barcos de Papel, que esa la hacemos con una promotora y gestora cultural de la ciudad que se llama Ana Fabiola Medina, y ella parte de su tiempo lo dedica a niños que están en el hospital materno infantil de Nuevo León, niños que están enfermos y que bueno, pasan una temporada ahí. Así que con ella hicimos esta aplicación, este libro, Barcos de Papel, que se imprime y se regala a los niños ahí, y además se llama Barcos de Papel porque toma el nombre de un poema de Carmen Alardín, que es como una de nuestras poetas más importantes, y tiene un poema que habla justo de cómo podemos jugar con los barcos de papel y lo que significan en la infancia y todo esto. Y bueno, ahí se puede descargar. Y finalmente llegamos a Biblionautas, que yo creo que la literatura infantil y juvenil tiene muchas posibilidades, pero ha sido minusvalorada e invisible durante mucho tiempo para muchos circuitos y muchas comunidades del libro de este país, porque pensamos que la literatura para niños solamente es eso, ¿no? Algo que los niños van a leer y que se van a divertir y que van a pasar el tiempo y ya. Pero la verdad es que he visto libros con más profundidad en la literatura para niños que novelas y cuentos de autores mexicanos contemporáneos, que bueno, sí, claro, es un autor que escribe un libro de cuentos, está muy bien, pero eso no significa que logre realmente como empatar con muchas de las cosas que luego se escriben para niños. En esta literatura infantil mexicana contemporánea hay realmente un desafío, no solamente por contar historias, sino por también traer al debate público muchos temas pendientes de hablar también en el debate para adultos, como pueden ser la violencia, la cuestión de género, la migración, la relación entre los hermanos cuando es conflictiva, el secuestro infantil. Y no digo que toda la literatura tiene que tratar de esos temas, pero tenemos muchos autores que lo están haciendo de una manera como muy importante. Y mientras mapeábamos qué había en todo el país, descubrimos que no había como una revista que tratara desde la academia y desde la postura crítica a la literatura infantil y juvenil. Ha habido, por supuesto, pero han durado pues muy poco tiempo, ha sido un número o dos tal vez, o no ha sido solamente uno, aunque tenemos por supuesto un blog maravilloso que se llama Linternas y Bosques de Adolfo Córdoba, que yo creo que mantiene un ritmo y un profesionalismo muy muy alto. En cuanto a una revista impresa, pues carecíamos de esto en el país, y bueno, ahora Navegantes viene a intentar sumarse a estos esfuerzos de visibilizar y de tener un espacio de diálogo. Y bueno, yo estoy no solamente agradecido con Dalina Flores, que la doctora de Flores, que se haya acercado a la universidad para hacer este proyecto. Con ella hacemos muchos seminarios y diplomados en la Casa Universitaria del Libro, donde está la sede de la editorial universitaria. Y bueno, pues ahí vamos. La verdad es que ya vamos en el número, ya estamos haciendo el número 2. La meta es que lleguemos al menos hasta el número 5, que es cuando yo teóricamente mantendré mi puesto en ese lugar en la editorial de la universidad, y ya cuando me quiten, pues ya al menos, si ya no hacen el proyecto, que al menos quede como un grupo de 5 revistas que ya podemos vender en cajitas o hacer algo con ellas, y que sea un buen esfuerzo de esto. Y bueno, no solamente está la doctora Dalina, también está Susana Ruiz, están ilustradores. Este número está ilustrado por Pau Masí, que es un ilustrador español que es maravilloso. Mónica Rojas es quien hace el diseño de la revista y es un trabajo espectacular. Raquel, muchas más personas están
compartiendo sus textos, incluso a veces de manera gratuita. Yo quisiera hasta pagarles, pero bueno, cuando vayan a Monterrey les pagaré unos tacos de carne asada o de longanizas de acá de la Ciudad de México, porque la verdad es que este esfuerzo se puede hacer porque, bueno, todos amamos la literatura infantil y juvenil, y eso, pues desde la editorial de la universidad, porque además estos libros, estas revistas llegan a muchos estudiantes, a niños de primarias y secundarias que luego nos piden donaciones, y ahora la editorial está empezando ya el arduo camino de organizar ferias de libro en escuelas y en secundarias, y eso va a hacer que todos estos títulos y las revistas, bueno, lleguen también a los maestros y se pueda hacer como un grupo de diálogo pues de este tema que es urgente y que es pues muy necesario para toda la comunidad que escribe LIG. Hay un texto ahí muy padre de Carlos Calle sobre él hasta se enoja porque él dice: yo no escribo LIG, yo escribo LIG, ¿no? Porque él no escribe infantiles, yo solamente escribo juvenil, y bueno, pues ahí como y otros temas, bueno, irán viendo ahí en la revista. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues es tu turno, Pamela, que nos platiques un poco de la estructura de la publicación. Ya Antonio nos ha expresado un poco por la génesis de esta, y bueno, pues adelante. Gracias, Hugo. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentando un producto como la revista Navegantes, que de verdad es una revista que ha nacido del amor por la literatura infantil, el compromiso con que el diálogo en torno a esta se enriquezca, sumar voces, intercambiar ideas, generar un espacio en el cual estas ideas fluyan y podamos generar pues nuevas cosas, ¿no? Como ya lo comentó Antonio, Navegantes surge pues sí por el ímpetu de Dalina Flores, que desde hace años formó el grupo Biblionautas, desde el 2001 está en Monterrey. Y pues bueno, Biblionautas ha tenido una evolución en torno a dar talleres de literatura para niños con un enfoque lúdico. Hemos tenido muchas dinámicas para acercar o contagiar el amor por los libros o la literatura a muchos sectores de la población, y pues ahora estamos con este proyecto Navegantes. Otras personas involucradas en este proyecto son Susana Ruiz, Salma Guzmán, y bueno, claro, con el apoyo de Antonio Ramos de parte de la Casa Universitaria del Libro, es que pues tenemos aquí esta revista. Lo que más queremos a través de estas páginas es compartir ideas, compartir textos de autores que quizá de otra manera no llegarían a otras personas, y tenemos distintos enfoques o distintas secciones para abordar toda la complejidad en torno a la literatura infantil. Por un lado, tenemos espacio para crítica en torno a libros ya consolidados o libros emergentes. Tenemos espacio para reseñas, también una sección para que promotores a la lectura compartan sus estrategias de mediar la lectura con los lectores. También tenemos una sección en la cual se homenajea a los grandes navegantes de la literatura infantil. En el número anterior, por ejemplo, homenajeamos a Hans Christian Andersen. En este número homenajeamos a Francisco Hinojosa, que es una figura muy importante en la literatura infantil mexicana. Y también tenemos un espacio para temas en general de la cultura infantil. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que queremos en Navegantes es sí tomar en cuenta todas las voces y los factores que rodean la producción de la literatura infantil. Aparte, hemos sido muy afortunados de contar con un consejo editorial enriquecido por muchas personalidades como Raquel Castro, Alberto Chimal, Adolfo Córdoba, Marta Riva Palacios, Jorge Alberto Silva, Jaime Alfonso Sandoval, Antonio Malpica. Entonces, bueno, sí hemos sido muy afortunados de poder juntar todos estos esfuerzos y todo este amor por la literatura infantil, y pues lo pueden encontrar todo junto y consolidado en esta revista. Bueno, yo espero que siga por muchos números más. La verdad lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor. Y pues, ¿qué más? Invitarlos también a ustedes a que se acerquen a la literatura infantil
pues sin prejuicios. Nosotros, de hecho, en la carta editorial decimos cualquier libro que esté destinado para niños, pero que le aburra a un adulto, pues en realidad no es un buen libro, ¿no? Sí. Queremos quitar un poco la barrera entre que un libro para niños es un libro que le habla como de manera condescendiente, o si este librito hablando todo en diminutivo es para ti, sino como libros en los cuales, alrededor de los cuales se puede compartir, se puede dialogar, y pues sí, eso es lo que queremos lograr con Navegantes. Y invitarlos también a ustedes que se tienen como la inquietud de compartir ideas, si hay aquí algunos promotores o escritores, pues se animen a mandar también sus textos a Navegantes. Dentro de la revista pueden encontrar la convocatoria. Y también, porque esta es una confusión, en el número anterior decía, era el subtítulo Revista de Literatura Infantil, entonces se puede a veces creer que encuentran pura creación literaria dentro de la revista. Es, como ya les dije, una revista más hacia la problematización de esta literatura, pero también encontramos una sección que es la de cartas náuticas, que sí es creación literaria. Entonces, por ejemplo, en este número encuentran un cuento que se llama La Maestra Robot, de Jaime Alfonso Sandoval, y también encontramos poesía de Ana Romero. Entonces, sí, es una revista en la cual tratamos de conjuntar muchísimos factores alrededor de la literatura infantil, y pues espero que se animen a explorarla y que se animen a acompañarnos en el viaje, ¿no? En la navegación. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Pamela, muchas gracias. Y bueno, qué bien que queramos romper estos paradigmas de que la literatura infantil debe de estar en diminutivo, debe ser chiquita, ¿no? Realmente se está transformando en algo muy grande. Y bueno, Raquel Castro, que forma parte del consejo editorial, pues es tu turno, querida. Muchas gracias. Sí se oye. Sí, es que es la primera vez que uso uno de diadema y me dan ganas de subirme a la mesa y bailarles o algo así, pero tranquilos, no lo voy a hacer, no se preocupen. Bueno, primero que nada estoy muy contenta de estar aquí. Conjuntar una revista como Navegantes con un stand tan bonito como este, creo que es un gran acierto. Cuando llegamos Alberto y yo un poquito antes, así que pudimos ver un poco de los libros dedicados a niños que hay en el stand. Están preciosos. Cuando acabe esto, échenles un ojito, se van a encontrar con cosas muy muy bonitas. También me pareció genial lo del poema de Juan Domingo Argüelles, que está adornando con ilustraciones de diferentes artistas del Estado de México. Y además esto que nos comentaban, que está el poema en español y luego en náhuatl y luego en braille, para que haya pues la posibilidad de que más lectores se acerquen a él. Híjole, yo quiero llevarme el poema. Bueno, ahorita que se despiden me voy a descolgar los grabados. No es cierto. Pero bueno, nada más para invitarlos a que cuando acabemos la presentación se queden un ratito en el stand y echen un ojito, y que seguramente van a encontrar algo que les guste, además de la revista Navegantes, que efectivamente es el número 1, pero es el número 2, porque hubo un número 0. Así nos las gastamos nosotros. Era como un ensayo, creo, ¿no? Que es un gran esfuerzo y realmente es algo atípico, por un poco de lo que platicaban ya Pame y Toño. Todo lo relacionado con la literatura infantil y la literatura juvenil es complicado, porque tenemos libros que están dirigidos primeramente a niños o a adolescentes que no tienen la capacidad económica de decisión, ¿no? O sea, generalmente un niño no puede ir y comprar el libro que se le dé la gana, sino que depende de que mamá o papá abra la cartera, y ese abrir la cartera es un acto también de, no diré de censura, pero sí como de un filtro, porque uno decide qué libros sí y qué libro no les compra. Y me ha tocado escuchar cosas como: ya te compré el diccionario, así que acábalo de leer y cuando lo acabes te compro otro libro. ¿De veras lo escuchamos eso en una feria del libro? O ya tienes 2 libros que no has leído, o ya te dije que solo puedes tener 10 libros en la casa. Yo trabajo con gente muy joven que todavía vive en casa de sus papás, y cuando les llego a regalar libros me dicen: híjole, a ver si no se enoja mi mamá. Y yo digo, ¿cómo es posible? O sea,
A mí me fascinaría que me regalaran así de libros, ¿no? Entonces, toda esta cuestión que tenemos que tomar en cuenta, resulta que hay filtros y que a veces no se trata tanto de sensibilizar a los niños, a las niñas, a los adolescentes a que lean, sino sensibilizar a los mediadores. Y los mediadores son los papás, las mamás, los maestros, los tíos, esos tíos que en el cumpleaños prefieren llevarle un par de calcetines en vez de un libro que costaría lo mismo, esa madrina que cuando llega a una librería no sabe qué elegir y le pregunta al empleado de la librería, oiga, un libro para niño de 6 años, y le dan uno de Disney para colorear, ¿no? Tenemos que sensibilizar también a los libreros, o sea, me refiero a los que venden libros, no van a ir ahí a la estantería a decirle, ándale, librerito, sensibilízate, no. Pero entonces ese trabajo de sensibilización es bien importante. Cuando hablamos de literatura infantil, literatura juvenil, tenemos que hablar también de cómo hacemos para que llegue a los niños y a los adolescentes esa literatura, y entonces hacen falta revistas como Navegantes, que uno podría equivocarse y pensar que es una revista para niños con cuentos y cómics y páginas para iluminar y bueno, a mí me gustaban mucho estos que era de unir los puntos y que salían dibujos y luego yo hacía los míos y todo, ¿no? Pero lo que nos aporta es muy importante también, es ese mapa para el navegante en las literaturas infantiles y juveniles, como para no perderse y saber más o menos qué se está publicando, qué autores hay importantes. A mí me importa mucho también la parte de qué se está publicando ahorita, pero qué se publicó hace 20 años, ¿no? Porque a diferencia de otras literaturas o de literatura dirigida a otros grupos, el grupo infantil y el juvenil siempre se está renovando, siempre hay lectores nuevos. Un adulto que lea, no sé, a Carlos Fuentes, pues ya lo leyó y ya decidió y se queda con eso. Pero ¿cuántas generaciones llegan y leen por primera vez a Pancho Hinojosa y llega una nueva generación y lee y entonces creo yo que hablar solo de novedades en el caso de la literatura infantil y juvenil es un serio error, que es darle la espalda a una tradición que en nuestro país no lleva tanto tiempo como en otros países, pero ya lleva su buen rato y está muy fortalecida, y ya tenemos autores señeros que son realmente pilares, como Pancho Hinojosa, por ejemplo, pero no es el único. Autoras como María Baranda, que acaba de recibir el premio SM, tenemos, y además María Baranda hace poesía, que ese es otro de los grandes temas, porque luego nos dicen que la poesía no es para niños porque no la entienden, y a lo mejor es que uno como adulto tiene miedo de no entender algo y que el niño o la niña llegue y le pregunte, oye, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Pero bueno, esos ya son otros temas. Con respecto a la revista Navegantes, yo quiero decirles que no solamente tiene estos contenidos que están muy interesantes, muy bien escritos, muy cuidados, sino que además la edición misma es un gozo de leer. Fíjense, por ejemplo, acá se deja leer la revista, tiene márgenes para que uno ponga los dedos y no le estorben las letras, hay variedad. El cuento que trae de Jaime Alfonso Sandoval de la maestra robot está divertidísimo. Trae, bueno, esto es un poquito no objetivo porque trae, por ejemplo, un texto que se llama Violencia, Imaginación y Amor en Cartas para Lluvia de Alberto Chimal, y bueno, ese a mí me gustó mucho, que les puedo yo decir, pero pues porque el autor me cae bien, ¿no? Pero por ejemplo, el que comentaban hace rato de Carlos Calles, que dice, yo escribo literatura juvenil o infantil. Yo terminé de leer el libro y me quedé el artículo y me quedé pensando un montón de cosas, como que te invita a la reflexión y al diálogo. Ah, caray, esto yo no lo había pensado, hay que abordar de otro modo el tema, y esto lo logra la revista. Ahora bien, yo creo que el mayor reto que tiene Navegantes es la persistencia. A mí yo ahorita que Toño decía que nomás tiene
seguro 5 números, o sea, el tiempo que va a estar ahí. Yo pensaba, híjole, ¿y no podrá dejar así como que firmado un convenio de permanencia o algo así? Y es que fíjense que la mayor parte de las revistas de literatura infantil y juvenil, bueno, sobre literatura infantil y juvenil, tienen este problema. No suelen atraer a inversores pues que digan, yo te pago 10 años de revista, ¿no? Cuando intentan hacer un trabajo autosustentable, es decir, que se sostenga con publicidad, no siempre resulta. Hubo hace no mucho tiempo una revista que se llamaba Claro que Leo, que me parece que llegó como al 3er número, y era bien padre porque ahí le pagaban a los colaboradores y todo, pero no logró conseguir la publicidad necesaria para poder seguir pagándole a los colaboradores y al impresor y al proveedor de papel, que ya no se me oye. Es que mi manager me hace señas. Y bueno, la revista desapareció, y hay otras revistas que, por ejemplo, la de la Ibero, Literatura Libre, ¿se llama? Ibero Libre. ¿No se oye? Nada. Ah, sí, ya se oye. Bueno, vuelvo a empezar. Yo soy Raquel. No es cierto. Y estas revistas, las que logran más o menos durar, es porque tienen el respaldo de una institución, pero que a veces cuando cambian los directivos, los que llegan no ven el interés en el proyecto, o piensan que tienen que ser como los faraones y destruir todo lo que hizo el anterior y hacer su propia pirámide, ¿no? Entonces ahí tenemos un serio problema, y es por eso que luego los proyectos que más duran son los individuales, como el de Adolfo Córdoba, ¿no? Que es un blog personal, pero la desventaja con eso es que siempre va a ser el punto de vista de una sola persona. Y otra de las grandes aportaciones de Navegantes es que tiene una riqueza de puntos de vista que a lo mejor a veces sentimos que se contradicen entre sí, pero es parte de ese llamado a la reflexión, y que genera más riqueza, más pensamiento de uno como lector. Y bueno, está la invitación a que ustedes también colaboren, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos pedir? Yo termino diciéndoles, échenle un ojo a Navegantes, búsquenla, síganla, van a encontrarse siempre textos muy bonitos, muy interesantes, muy profundos, pero sin que sean inalcanzables. Sí es una revista que tiene una aspiración académica, pero no es academicista, ¿no? Que eso también quiere decir que cualquier papá, mamá, tía, maestro que diga, ay, quiero leer para entretenerme y además aprender un poquito de literatura infantil, lo puede encontrar acá. Y pues yo agradezco muchísimo ser parte del consejo y ser parte de esta mesa. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera platicarles un poco